Muy buenas noches, bienvenido a su programa Hablando con Elías. Yo soy Elías Cerulle, hoy es lunes y empezamos la semana con un tema muy importante. Tenemos un invitado especial para empezar a tratar el enfoque del Estado desde la seguridad privada, cuál es la realidad de hoy día, sus retos, sus obstáculos, su misión, su visión y lo que debe venir para República Dominicana. Pero antes de recibir nuestro invitado, vamos a felicitar al pueblo de Colombia. Felicitamos al pueblo de Colombia porque en las elecciones pasadas en el día de ayer, que se discutía si nos inclinábamos más al venezolanismo o se mantenía el país en la búsqueda del desarrollo de su democracia, la mayoría de la población eligió por continuar en la democracia. Felicidades al presidente Iván Duque por esa victoria excelente en el día de ayer. Felicidades al pueblo de Colombia por ese resultado de la democracia. Ese es el ejemplo que debemos tener en los países de Latinoamérica. La democracia siempre, por más cara que sea, es mucho más barata que la dictadura. Lo que hemos avanzado en República Dominicana y otros países de la América Latina nunca debe ser puesto en riesgo por los supuestos designados del Señor para gobernar la vida eterna. Fíjense que la diferencia siempre entre democracia y continuidad es que algunos no se quieren apiar de la silla bajo pretextos. En el caso de Venezuela, porque le habló un pajarito en el aire. En otros se inventan otra cosa. Lo que nosotros hacemos en República Dominicana es construir una democracia y es el ejemplo que ha hecho Colombia en el día de hoy, eligiendo un joven de 41 años para gobernar ese país por los próximos 4 años. Le deseamos suerte, bendición y sabiduría para este nuevo presidente y que se convierta en ejemplo de que podemos continuar, a pesar de los fallos, desarrollando a la democracia en los países de Latinoamérica. Vamos nosotros a recibir ahora a nuestro invitado. Es el general Justo Amílcar Fernández Tejeda. El general es el superintendente de la Superintendencia de Seguridad Privada. Ha ejercido el cargo y ha sido probablemente en los últimos años la persona más influyente en los cambios del presente y en la búsqueda de los cambios del futuro. Así que quiero que recibamos al general Amílcar Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Mi querido diputado, siempre con mucho gusto de compartir con usted. Muchas gracias, mi general. En lo que volvemos, queremos dejarlo con un video para que usted conozca al presidente de Colombia, nuevo presidente electo, Iván Duque. Y volvemos en breve. De Colombia, elegido este domingo 17 de junio de 2018. El nuevo mandatario está casado con María Juliana Ruiz y tiene 3 hijos, Luciana, Matías y Eloísa. Duque es abogado de la Universidad Sergio Arboleda con máster en Derecho Económico en American University y máster en Gerencia de Políticas Públicas en Georgetown University. Entre su experiencia, ha sido senador de la República de Colombia en el periodo 2014-2018, jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo, consejero principal de la Dirección Ejecutiva para Colombia, Perú, Ecuador en el BID, y asesor principal del panel de investigación sobre el incidente Marvi Marmara entre Turquía e Israel en la ONU. Entre sus propuestas se destacan, entre otras, la incorporación en la Constitución que el narcotráfico no sea un delito conexo y no pueda ser amnistiable en Colombia. Instaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. La jornada escolar única y el fortalecimiento del SENA. Una reforma pensional enfocada en los más vulnerables, cero tolerancia con la violencia doméstica y racionalizar el gasto público. La legalidad fue el gran tema de su campaña en la defensa del plebiscito en el que los colombianos le dijeron no a un acuerdo de impunidad con las FARC, por lo que Duque deberá adelantar procesos que permitan mantener el acuerdo de paz, pero haciendo que los responsables de crímenes de lesa humanidad paguen por sus delitos y reparen a las víctimas. También ha ofrecido el combate decidido a los cultivos ilícitos y el narcotráfico, que crecieron de forma significativa durante el gobierno Santos. Llega al poder con el respaldo de los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria. Uno de sus mayores retos será cerrar la división entre los colombianos causada por el gobierno de Juan Manuel Santos y su proceso de impunidad a las FARC y el resentimiento de clases sembrado por su rival de campaña, Gustavo Petro. También se enfrentará Duque al problema del manejo de las relaciones con Venezuela y la crisis humanitaria que ha generado el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos de ese país hacia Colombia.
Junto a Duque, fue elegida Marta Lucía Ramírez como la primera mujer vicepresidenta en la historia de Colombia. Una profesional de amplio recorrido político. Entre otros cargos, fue ministra de Comercio Exterior y de Defensa. Duque Márquez, del Partido Centro Democrático, asumirá como presidente de Colombia el próximo martes 7 de agosto, para el periodo 2018-2022. Como siempre, lo más importante es tu opinión. ¿Qué piensas del presidente Duque? ¿Qué esperas de su gobierno? Ya estamos aquí con nuestro invitado de la noche, el general Amílcar Fernández, es el superintendente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Aquí estamos con él. Muchas gracias por aceptar la invitación, mi general. Siempre con mucho gusto. Usted sabe, general, que en este programa, que aunque es un programa dirigido por un político, es un programa más de conciencia. Lo que queremos es hacer conciencia con la población y siempre nos gusta conocer primero el invitado. Que la gente sepa que no es un ruso, que no es un alemán, que no es un extraterrestre, es un dominicano que creció aquí, que nació aquí, que tuvo sus sueños. ¿De dónde es usted aquí en Santo Domingo, en la República? Yo soy de Villatapia, provincia de Hermanas Mirabal. O sea, usted es cibaeño. Cibaeño de pura cepa. ¿Y tiene familia, está casado? Sí, claro, estoy casado ya tengo 30 años de matrimonio. 30 años. Voy a cumplir en agosto. Ellos nos casamos casi juntos. Sí. Yo lo compro en julio. Sí. Sí. Así que hay que hacernos nuestro monumento. ¿Y cómo una persona con esa responsabilidad maneja el tema familia y responsabilidades laborales? Bueno, hay que mantener el equilibrio, aunque es un tanto difícil porque la familia demanda mucho, pero gracias a Dios tengo una esposa que es un baluarte y me colabora bastante. Mis hijos, todos la adoran. Así que el tema familiar, por lo menos, mis hermanos, todos mis sobrinos comparten con nosotros y cuando hay un problema en la familia, ahí estamos presentes. En su expediente personal vi que usted es además abogado. Yo no soy abogado, yo soy doctor en Derecho. Doctor en Derecho. Bueno, sí, porque el abogado es el que ejerce, ¿no? El que ejerce, sí. Doctor en Derecho. Además de una carrera militar, usted tiene una carrera, digamos que civil. Sí, estudié en UNIBE, Derecho, con una beca de las Fuerzas Armadas. Ah, excelente. Muy bien. Entonces, el general es ahora mismo, usted es el superintendente de Vigilancia Privada. Así se llama. De Vigilancia y Seguridad Privada. De Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Qué tiempo tiene ella en el cargo? Ya son casi 2 años, en agosto. 2 años. Sí, señor. Me imagino que hay muchos retos en esa área. Aquí tuvimos la presidenta de la Asociación de Empresas y Seguridad Privada, doña Lucille Belmont, y contaba desde su punto de vista algunas cosas. Pero yo que lo he escuchado en algunas comisiones a usted en el Congreso, me gustaría que habláramos un poquito con la población del principio de su trabajo. No de donde vamos hoy, sino de cuando usted llegó ahí, ¿qué usted encontró? Bueno, la superintendencia realmente hacía su papel para lo que fue la época de su creación. Esto nace en 1982 a consecuencia de que cuando el gobierno retira la policía de banco de los bancos estatales fundamentalmente, pues entonces surge la seguridad privada. En esos momentos estaban mayormente quienes se dedicaban al negocio eran ex miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y después se fueron sumando algunos comerciantes y empresarios, como es el caso del papá de doña Lucille, que fundó Dominican Watchman en esa época. Luego el negocio va creciendo la demanda porque el país también va en crecimiento de actividad económica. Antes fundamentalmente se usaba la seguridad privada para los centros de intermediación financiera. Sin embargo, ya cuando el comercio va creciendo, en el 2003 se siente la necesidad de crear otra herramienta ya con un poquito más de fuerza, y el ambiente jurídico que existía en ese momento permitía pues que los organismos estatales
como una dirección pudieran establecer sanciones de carácter administrativa. Y entonces se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, siguiendo adscrita al Ministerio de Defensa, con el espíritu fundamentalmente de regular el sector y sobre todo tener el control de las armas, que es un mandato constitucional conferido en el artículo 252 de la Constitución de la República, que le manda a las Fuerzas Armadas mantener el control, vigilancia y supervisión de todas las armas, pertrechos militares, municiones y demás que entren al país o que se fabriquen en el mismo. Nace la superintendencia en el 2003, pero en las últimas 2 décadas realmente la seguridad privada ha experimentado un crecimiento vertiginoso en todo el mundo, fundamentalmente en Centroamérica y el Caribe. Han bajado las fuerzas militares, sin embargo ha crecido la demanda de seguridad privada. Y esto es fundamentalmente por los temas de delincuencia común. Pero ya existen otras amenazas regionales que son comunes, que debemos ya de enfrentar con otros métodos y bajo otra perspectiva, porque también ese ambiente jurídico ha cambiado. Hoy en día, la ley de la administración pública, por ejemplo, no le permite a una institución estatal tomar medidas sancionatorias en virtud de manera administrativa, sino que tiene que ser en virtud de la violación a un articulado de una ley penal o una sanción civil. Entonces, ya por las prácticas que son comunes para Centroamérica y el Caribe, como es ese crecimiento vertiginoso, lo cual ha sido objeto ya de estudio de los organismos internacionales, como son las Naciones Unidas, la OEA. Ya hay estudios regionales, y un estudio que hizo las Naciones Unidas en 17 países de la región, se ha determinado que tenemos 2.4 millones, 2.400.000 empleados de la seguridad privada. En América Latina. En 17 países de la región. Okay. En muchos casos duplica las fuerzas de seguridad pública, o sea, la policía, por ejemplo. En otros casos la triplica. En el caso de República Dominicana, la seguridad privada tiene más efectivos que la Policía Nacional, pero también tiene más efectivos que el Ejército. Y así que la Armada y que indistintamente, ¿no? Ahora no tienen más formales que la Fuerza Armada en su conjunto. Pero si sumamos los informales, que son más, entonces supera con creces las Fuerzas Armadas y la policía. General, hay una impresión en la población con respecto a la calidad del servicio de la seguridad privada. Hay mucha queja. Algunos de los que se quejan se refieren, y hoy en una comisión que estudiábamos la ley en el Congreso, uno de los legisladores trató el tema de la calidad de vida del empleado dentro de esa rama de servicios. ¿Cómo ve la superintendencia este tema? ¿A qué lo atribuye y cuál es el norte que le está buscando a eso? Fíjese, es que donde no hay una regulación, donde no hay un orden, donde no hay un régimen sancionador, pues entonces todo el mundo actúa en función de su interés personal o particular. El interés de su empresa. El empresario. En el caso de los empresarios. Pero en materia de seguridad privada, aquí hay falta en todos los sentidos precisamente por falta de conocimiento y sobre todo por falta de una herramienta legal. Cuando nosotros que eso es lo que se está estudiando hoy en el Congreso. Que es lo que está cursando hoy en el Congreso y que nosotros esperamos que ya se apruebe. Que usted, que dirige la Comisión de Seguridad y Defensa de la Cámara de Diputados, pues entonces ya cuando ese proyecto que cursa en el Congreso desde el año 2009 y que ha perimido
tantas veces, pues en esta legislatura que ya termina el próximo mes, todavía pues ustedes tienen la oportunidad de casarse con la gloria y ofrecerle al país ese aliciente para potencializar verdaderamente la función de la seguridad privada en el país para preservar vidas y propiedades. El general se refiere a la nueva ley de seguridad privada que cursa hoy en el Congreso. Nosotros dirigimos una de las comisiones que la está estudiando en el parte de la Cámara de Diputados. Y el Senado, por su parte, está trabajando el senador Adriano Sánchez Roa para terminar de aprobar también la parte del Senado, ponernos de acuerdo en cómo debe salir el informe y salir. Y es un compromiso que tiene el Congreso, no con el general ni la superintendencia, es con el país. Pero hay algunos temas importantes. Hay un tema de preparación. A veces se confunde la población con el tema de cuán preparado tiene que estar un guardián, porque aquí hay un solo nivel. En países que se han desarrollado más que nosotros, hay vigilantes privados que tienen perímetros, hay otros que son especializados. ¿Cómo usted ve eso con respecto a la seguridad privada en el país? Sí, usted se refería al tema de del personal. Y es que un órgano rector de seguridad privada regula 3 factores fundamentales: armas, hombres en todo el sentido, desde el entrenamiento, su capacidad, su capacitación, sus condiciones psíquico-físicas, y que verdaderamente esté hábil y habilitado por la superintendencia para ofrecer ese servicio. Recuérdense que un hombre, sobre todo en materia de seguridad con arma, es precisamente, su herramienta de trabajo es precisamente un arma que puede ser letal inmediatamente, como ha ocurrido en cantidad de ocasiones y como ocurre por la falta de entrenamiento, a veces inclusive por exceso de trabajo en horas diurnas y nocturnas, pues entonces el hombre llega a un momento que se cansa y por falta de supervisión inclusive también se entrega a dormir y es objeto de atraco, sobre todo para robarle las armas. General, y a partir de la aprobación de la ley, la superintendencia va a presentar mecanismos para la evaluación psicológica con ese personal, de manera que la población entienda que la aprobación de la ley no es solo un papel que va a salir, sino que hay una disposición, una preparación técnica por parte de la superintendencia, o eso lo va a hacer otra institución. Hasta ahora lo que está planteado en el proyecto que esperamos que sea aprobado es el Infotep, la que va a tener, la institución que va a tener a su cargo el entrenamiento, la capacitación del personal. Pero la depuración, la evaluación psicológica también la va a tener el Infotep. Ahí estaremos. Como usted decía hace un momento, que sea aprobado por la superintendencia, o sea que esté certificado el guardián para trabajar. ¿Cuál va a ser ese proceso de certificación de manera que la población lo entienda en detalle? Bueno, fíjense, la ley de armas, por ejemplo, establece bien claro que para que un vigilante pueda ser dotado de un arma por una empresa de seguridad privada, debe estar habilitado y certificado por la superintendencia. Entonces, siendo así la ley de seguridad privada, pues entonces llegará el momento oportuno en que tanto el Infotep como nosotros, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, al principio nosotros hicimos el acercamiento a Infotep y diseñamos inclusive un currículum, 2 programas, uno de entrenamiento y otro de capacitación para el personal ya existente. Entonces, con los criterios de educación técnico que exige la ley al Infotep y con personal nuestro que también es parte del Infotep, como son las escuelas vocacionales. Para el tema de la depuración y las pruebas psicofísicas, pues entonces también nos sentaremos y el Estado
le buscará la solución adecuada y que garantice la idoneidad de ese personal que vaya a hacer uso de un arma y que esté cuidando temas tan importantes o el más importante de un ser humano, que es su propia vida y sus propiedades. Vamos a ir a unos comerciales, pero antes de irnos a los comerciales vamos a dejar en el aire la pregunta, porque la seguridad privada tiene el factor empresario, el factor empleado, pero aunque sea una acción privada, está involucrado la acción pública, porque son gente que le estamos prestando un arma por parte del Estado, porque las armas las controla el Estado. Así que vamos a unos comerciales y al regreso seguimos con el tema. General, decía yo antes de irnos a la pausa que la seguridad privada que es ejercida por empresas privadas, pero tiene un carácter público porque tiene el arma que constitucionalmente es propiedad del Estado. En ese nivel de regulación que ustedes están buscando, la responsabilidad empresarial sobre el individuo queda sustraída de la superintendencia, o la superintendencia va a tener autoridad en decir quién puede y quién no puede ejercer función tanto de guardián como administrativo dentro de las empresas. Sí, fíjese, para el tema del personal operativo hay una serie de condiciones que debe de reunir. Por ejemplo, la primera condición es ser dominicano, o si es extranjero, tener su estatus migratorio definido. Así que tiene un tema de edad y de pero va a haber una licencia para eso. Sí, claro, debe ser habilitado por la superintendencia. Entonces, sí, veíamos hoy que en la ley decía la palabra de habilitado, pero el recurso de habilitación no está especificado en la ley. Entonces, si hay una licencia, entonces hay un documento que va a identificar la habilitación. Porque hay que definirlo muy bien para que después cualquiera no crea que con una firmita, o no, el general me autorizó o el coronel me autorizó. Debemos crear una regulación, porque la preocupación de alguna gente, como usted había dicho en algunos casos de la comisión, es que cualquiera aquí, hasta un delincuente, ha podido tener compañía de guardianes. Aquí hay gente presa que estaba dirigiendo compañía de guardianes. Entonces la pregunta es, ¿va a existir un mecanismo de licencia? Esa es la intención, regular lo que el que trabaje de guardián o administrativo tenga que estar licenciado por la superintendencia. Sí, la habilitación de la compañía como tal estará a cargo de la superintendencia, y esto estará regido por un órgano colegiado que es la junta directiva, que es quien traza la política a la superintendencia. El tema para la habilitación del personal operativo, pues entonces deberá reunir una serie de condiciones que serán evaluadas por la superintendencia, y una de ellas es el entrenamiento, la capacitación que estará a cargo de Infotep. En otros países este ha sido un tema bastante atención por el Estado. Tenemos el caso de Colombia, por ejemplo. Tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia de Colombia en Bogotá, y tenemos la experiencia de otros países de la región. Por ejemplo, Costa Rica ha creado un sistema que le llaman Control Pass. Entonces, una persona quiere ser vigilante. Bueno, pues entonces tiene que ir a una escuela habilitada por el órgano rector y con un pensum dictado por el órgano rector, entrenarse, y tiene que reunir una serie de condiciones psicofísicas, tiene que hacerse las evaluaciones con personal acreditado para tales fines, y entonces de manera remota y por una aplicación, pues deposita sus documentaciones, y ya cuando entonces el Estado le da la licencia por hacer uso de un arma y prestar servicio de seguridad privada, sí puede ir con esa acreditación a solicitar empleo en una de las empresas de seguridad. A eso era que me refería, a que hubiese un mecanismo de continuidad, porque si
Lo que pasa hoy día es que un guardián trabaja en una compañía, hace algo malo y va y se emplea en otra. Entonces, si hay una licencia, entonces el control del derecho a trabajar en esa área lo mantiene la superintendencia. Si alguien tiene una inconducta o una violación dentro de cualquier marco de la ley en una empresa o en una función, puede perder la licencia y entonces no va a estar apto para trabajar en otra. ¿Es más o menos lo que se busca eso? Sí, nosotros, fíjese qué ha pasado. Cuando nosotros entramos a la superintendencia, no teníamos datos. Por vía de consecuencia, no teníamos cómo medir nada, ni cómo ejercer la función sobre la cantidad de armas que tuviera la empresa, el personal que tienen las empresas. Entonces, nosotros hemos diseñado una plataforma tecnológica que está en funcionamiento, un sistema bastante moderno y buscando experiencia de otros sitios como Colombia. Usted lo vio allá cómo funciona. Sí. Y hemos diseñado esta plataforma tecnológica que nos permite controlar la cantidad de armas que tienen las empresas, dónde están esas armas apostadas, prestando servicio, con un sistema georreferenciado, donde si en un lugar X, en la Lincoln con Kennedy, por ejemplo, pasó un evento en el negocio X, pues entonces si hay un disparo de un arma 9 milímetros, ahí hay un vigilante de la compañía tal, pues ese vigilante ya nosotros inmediatamente en nuestra base de datos sabemos en tiempo real quién es el vigilante y el arma que utilizó, que está apostada en ese puesto de servicio. De manera que muchos crímenes que han ocurrido en otros países inmediatamente son detectados con la seguridad privada. Usted recuerda el caso en Colombia de la niña que fue raptada en un barrio popular por un arquitecto de mucho dinero, la llevó a su edificio de apartamento donde vivía gente adinerada, la entró por el ascensor, pero el vigilante tenía control de todo esto. Él raptó a la niña, la llevó a su apartamento, luego de tener relaciones con ella, pues entonces la asesinó. Wow. Y la bajó en un saco, en una similitud al caso de Emily. ¿Qué resulta? Cuando de ahí fue que aprendió ese vagabundo. Que inmediatamente la superintendencia fue notificada de este hecho en horas de la noche. Ya a las 7 de la mañana tenía bien claro quién era el vigilante, de qué compañía era y su historial completo. El vigilante no le quedó de otra que no fuera decir la verdad y esclarecer el caso inmediatamente. Esto pudo haber ocurrido con el caso de Emily, porque el seguridad que estaba ahí se dio cuenta y lo que hizo fue ocultar. Eso es lo que nosotros pudimos ver y lo que la ciudadanía pudo ver. Y lo que las noticias han dicho. Lo que hizo fue ocultar o entregar la grabación de las cámaras que prácticamente sacaban del escenario de las pruebas lo que ocurrió en el hecho cuando el joven sacó el cadáver y todo lo demás. Así que el país pudo haberse evitado esas inquietudes y esa agonía de tantos días con estas expectativas de qué había pasado en este caso. Entonces ya a partir de esa reforma que hay que decir que ha venido impulsada por parte de la superintendencia con el interés de mejorar, la superintendencia tendría un mejor nivel de información con respecto a los servicios de seguridad privada en el país. De hecho ya la tenemos. Pero la tendría legalmente respaldada. Porque ahora es de hecho. La tenemos de hecho. Exacto. Y prácticamente por las mismas compañías irse poniendo al día. Y es que ya nosotros tenemos una base de datos.
Tenemos cómo consultar, tenemos cómo medir. Y entonces, algo muy trascendental que ha ocurrido en los últimos 2 meses es que hemos hecho una mesa de trabajo con el Ministerio de Interior y Policía, donde hemos hecho un cruce con las informaciones contenidas en la base de datos de Interior y Policía y las informaciones que nosotros tenemos. Entonces, si una empresa tiene 100 armas registradas en Interior y Policía, no puede tener 200 puestos de servicio con armas. Claro. Porque ¿de dónde sacó las otras 100? Pero excelente. Entonces, estamos en ese proceso y verdaderamente con inteligencia, con operaciones de inteligencia, hemos detectado una buena cantidad de empresas utilizando malas prácticas con armas ilegales, retroqueladas. Ya van 12 que son objeto de procedimientos judiciales y que ya hay algunas de ellas con varias personas con sentencia definitiva cumpliendo condena en las cárceles del país. Otros casos están siendo ya judicializados y desde luego ya con la ley, pues todo el mundo tendrá que ponerse a tono y en orden con la ley. Una pregunta, ¿cuál ha sido la actitud de los empresarios con respecto de estos deseos de organizar el sector? Fíjese, el que tiene una empresa organizada y que le ha dedicado toda una vida y que le ha costado sacrificio y que le interesa verdaderamente tener una empresa con valor y que agregue valor a la seguridad ciudadana, pues entonces está interesado en que se regularice y que se norme el sector con la misma vara. Y es que en un sector informal nadie gana, todo el mundo pierde. El primero que pierde es la sociedad, porque la seguridad privada viene a jugar un papel determinante en el tema de la seguridad ciudadana. Y en vez de ser el objetivo fundamental de la seguridad privada es convertirse en un complemento de la seguridad pública. Pero en un ambiente de desorden, donde no hayan reglas claras, donde cada quien busque su interés particular, pues entonces se crean las condiciones para que en vez de ser un aliciente a la criminalidad, sea un potencializador del riesgo del crimen y del delito. General, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, vamos a tratar un tema que todo el mundo quiere que tratemos: los extranjeros en la seguridad privada. Nos vemos en breve. Mi general, la gran pregunta o la gran inquietud en República Dominicana en temas de seguridad privada siempre toca el tema los vecinos en la seguridad privada. La cantidad de haitianos que aparecen como guardianes, a veces gente que no sabe ni siquiera hablar español y sin embargo tiene un uniforme y una escopeta o un revólver, una pistola, lo que sea que le den. ¿Cuál es la visión de la superintendencia con este tema? Sí, le decía que el proyecto de ley contiene una serie de condiciones que debe reunir la persona para ser habilitada como vigilante de seguridad privada. En el caso de los extranjeros, deberá de tener su estatus migratorio definido en la República Dominicana. Ese es uno de los temas fundamentales que hay que resolver y que van a estar resueltos con la ley puesta de ahí mi inquietud que la depuración la tengan ustedes, porque usted sabe que todavía aquí hay mucho documento local que no es un documento totalmente real. Hay una cantidad de cédulas aquí de procesos anteriores, y si la depuración queda en manos solo de Infotep, Infotep no es un organismo de inteligencia ni tiene el acceso, bueno, tiene el acceso como Estado, pero no tiene el expertise que tendría la superintendencia para los dos procesos principales. Antes de la capacitación, los procesos de mayor preocupación de la gente es la depuración policial y criminal que puede atender la gente y la depuración psicológica.
Aquí hay un tema, y es que ya nosotros tenemos una serie de funciones que nos las confieren otras leyes. La ley de armas es clara en ese sentido, pero además tenemos la ley de lavado de activos que nos enmarca a nosotros como autoridad competente. De manera que para una persona, por ejemplo, constituir una compañía de seguridad privada y ponerla en ejercicio, debe tener la habilitación de la superintendencia y la licencia de operación por la superintendencia, o deberá de tenerla. Dentro de los temas que nosotros obviamente tenemos que analizar son unas pruebas psicométricas para determinar la idoneidad de esa persona o de ese empresario, pero además un historial y su depuración en los sistemas financieros del país y los sistemas financieros internacionales. Quizá una estructura de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la policía y todos los organismos de seguridad del Estado, a la cual nosotros tenemos acceso, y fue lo que usted vio, por ejemplo, en Bogotá, en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia. Sí, de ahí un organismo de inteligencia dentro de la superintendencia que hace la depuración de vida en tiempo efectivo para garantizar que haya una fluidez en el ejercicio de las funciones y los pedimentos de habilitación de servicios de seguridad, así como de escoltas, vehículos blindados y demás. General, el tiempo en televisión pasa muy rápido, nos va quedando unos minutos nada más. La población siempre que necesita la seguridad privada, porque por eso ha crecido, pero siempre que hay casos en seguridad privada, la población reacciona muy rápido, porque hay un historial de mal servicio, de muchos casos sonoros, y yo sé que la gente al irse a acostar, porque usted sabe que a esta hora ya la gente tiene la chancleta puesta, la pijama puesta, yo quisiera que usted al despedirse le diera un mensaje a la población con respecto de qué deben esperar de la superintendencia que ahora usted dirige, con respecto a la tranquilidad ciudadana en lo que respecta a seguridad privada. La población puede estar totalmente segura de que bajo las instrucciones que nos ha emitido el honorable ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, por mandato del presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, ya con esta herramienta legal puesta en ejecución, la seguridad privada en la República Dominicana va a sentar un antes y un después. Solo nos falta que nos den la herramienta legal y podrán estar seguros que la República Dominicana será un espacio cada vez más seguro. Excelente, mi general. A ustedes les digo lo que siempre les digo cuando tratamos un tema de este tamaño. Ustedes tienen amigos políticos, influyentes, legisladores, senadores, llámenlos, hablen con ellos, pídanle que ustedes quieren una ley de seguridad privada para el país, para que se involucren. Y si no conoces a nadie o no tienes acceso a esos que conoces, entonces tienes las redes sociales y puedes poner un hashtag que diga queremos más seguridad privada, queremos ley, lo que tú quieras, pero empieza a influir desde tu casa, desde tu asiento, desde tu teléfono o a través de los amigos que conoces que ejercen hoy día el poder para que este país pueda terminar en este cuatrenio, en este periodo legislativo, pueda terminar con una ley de seguridad privada correcta que proporcione la autoridad necesaria basada en la ley a la Superintendencia de Seguridad Privada. Muchas gracias al general y a su equipo, siempre han estado dispuestos a colaborar y hoy en el programa, gracias por su visita. Esperamos tenerlo cuando tengamos la ley para que entonces veamos qué quedó finalmente. Sí. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos mañana en otra entrega. Dios lo bendiga.